Feliz sábado. Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de este programa, La Iglesia al Aire. ¿Qué les parece si oramos y hablamos con nuestro Dios? Dios y Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder llegar a través de esta plataforma a los diferentes hogares donde nos están observando. Que tu nombre sea exaltado y que puedas, Señor, utilizar el mensaje, el poder de la palabra a través del pastor Dolores Guevara y que podamos ser, Señor, motivados a ponerte a ti en primer lugar. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Llega el momento de alabar a nuestro Dios. Un punto importante en la adoración es cantarle a nuestro Creador. Así que les invito a que podamos exaltar el nombre de Dios con el himno Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Qué hermoso ha sido cantarle a nuestro Creador. A continuación, miraremos un hermoso testimonio, así que les invito a poder observar Venid y ved, y luego cantaremos el himno Todas las promesas. Si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no la cuida, si Jehová no la... Me invitaron a una reunión y ahí la conocí a ella. Debajo de un palo que le dicen el guachilote, espinudo, feo, pero ahí conocí la bella mujer que tengo como esposa. Desde que yo lo vi en la puerta, pues mis ojos se clavaron en él. Y fue bonito porque yo era parte de estábamos iniciando un ministerio, un grupo, y ahí nos conocimos en una reunión. Ya vamos a cumplir, gracias a Dios, 10 años. Él me conoció cantando. En esa reunión yo llegué a cantar. Después él, pues yo lo escuché cantar. Y pues no sé, las cosas se fueron dando. Entonces Dios nos permitió casarnos y él empezó con su ministerio de solista. Entonces yo cantaba en ciertas ocasiones hasta que en un momento pues él me invitó a cantar. Entonces pues ahí surgió la idea de cantar como tú. Bueno, la manera como Dios nos permitió tener esa producción, pues eso es costoso, porque tienes que mandar a hacer tus pistas y un arreglo sale caro. Y de pronto cuando tú pensabas, pues son mínimo 10 producciones que tienen que tener un álbum y echas cuentas los números y echas cuentas de lo que ganas a la semana. Entonces aprendimos que con el Señor cuando vamos a trabajar tiene que ser por fe. Y fuimos poco a poquito haciendo un arreglo, nos llevamos como más de un año. Cuando teníamos un extra ahí, mandábamos a hacer un arreglo. Y cuando ya teníamos todos los 11 arreglos que teníamos, entonces ya fue que llevamos a cabo la grabación. En ese álbum que tenemos 4 cantos inéditos. En uno de ellos habla precisamente de la historia que le acabamos de contar con mi esposa, de cómo estábamos alejados de Dios, cómo Dios nos llamó para cumplir la misión. Porque a través de la música queremos llevarle ese mensaje a muchos matrimonios que se están desmoronando, que tengan confianza en Dios, de que Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Muchas veces preguntaba si tendría solución. Hay un texto muy bonito que lo conocemos y es el que dijo Josué cuando el pueblo de Israel se puso tan rebelde.
ya no quería con Dios, nada. Pero él se mantuvo como firme, firme, firme. Ese canto que le dije que escribimos se llama Mi casa y yo. Es un canto inédito. Mi esposa y yo cuando nos casamos hicimos ese compromiso que en nuestra casa iba a estar Cristo Jesús siempre. Íbamos a dar todo nuestro esfuerzo humano porque estuviera siempre la presencia de Cristo Jesús. Desde ahí arrancamos. Y siempre que andamos con eso en mente. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dijo Josué, si mal os parece servir a Jehová, escojan. ¿A quién van a servir? Y le dio una lista de opciones, ¿no? Si a los dioses, a los amorreos, etcétera, etcétera. Pero se mantuvo el mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy vivimos en un mundo secular, donde allá afuera quieren meter culturas a nuestros hogares, pero nosotros como padres y como madres tenemos la responsabilidad de decir, aquí reina Jehová. Ese es el texto que nos mantiene a seguir adelante. Y ese texto decidimos hacerlo nuestro con mi esposo. Y hemos visto cómo pues se va cumpliendo porque decidimos que Dios iba a reinar en nuestro hogar. Entonces, nuestro principal objetivo es siempre alabar a Dios y transmitirle eso también a nuestros hijos, porque lo vemos también cuando nuestro pequeñito Emanuel, cuando vamos a cantar, él nunca se queda sentado. Él siempre pasa a cantar con nosotros. Igual nuestra niña Yajairita, la que abre también cuando nosotros vamos a una iglesia y nos piden un concierto, ella es la que abre el concierto cantando. Y pues también nuestro hijo Pedro, que ya también forma parte de una rondalla, entonces nosotros le decimos, tienes que alabar a Dios. Siempre tu principal propósito es alabar a Dios, que Él reine en nuestro hogar. Le doy gracias a Dios porque rescató mi vida. Y cuando mi esposa y yo nos conocimos, hicimos un compromiso. Y el compromiso fue, primero, que Jesús iba a estar en el centro de nuestro hogar y que nuestra vida iba a estar dedicada a Dios. Vamos a cumplir 10 años de casados y somos tan felices. Y tratamos de todo nuestro esfuerzo humano ponerlo en las manos y al servicio de nuestro Dios. Que sea Jesús el centro de tu vida, que sea Jesús quien cuide tu familia con esa fe, como Josué, también diré, mi casa y yo serviremos a Jehová. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Tenemos un espacio especial
para los príncipes y princesas del hogar. Así que acérquense a escuchar esta hermosa historia en nuestro rincón infantil. El misterio de la redecilla desaparecida. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Daniel 2:28. La historia de hoy es sobre una redecilla de cabello. Antiguamente, las mujeres usaban algo así para proteger su cabello. Se arreglaban el cabello haciendo un rodete y luego se colocaban la redecilla para que el viento no arruinara el peinado. A Elena de White le gustaba usar una redecilla como esa, pero un día sucedió algo misterioso. La redecilla simplemente desapareció. ¿Qué había sucedido? Elena había quedado viuda y vivía sola en una casa grande cerca del colegio adventista. A ella no le gustaba estar sola y entonces invitó a algunas jóvenes del colegio a vivir con ella. Entre ellas había una joven inteligente que la ayudaba dando clases en el colegio. La llamaremos Betty. A Betty le gustaba mucho la compañía de la señora White, pues era como una madre para ella. Siempre estaba dispuesta a darle buenos consejos. También la sorprendía de vez en cuando con algunos regalitos. El grupo vivía feliz allí hasta que surgió un problemita. Cierto día, Betty fue hasta el cuarto de la señora Elena para darle un mensaje, pero ella no estaba allí. Sobre la cómoda, Betty vio algo que le llamó la atención. Era una redecilla de seda para el cabello. Era muy bonita. Ella se acercó y la tomó en sus manos. Era tan delicada, diferente de las otras redecillas de algodón. ¡Ah! ¿Cómo me gustaría tener una redecilla así?, pensó. Y Betty hizo una cosa muy fea. Tomó la redecilla y la escondió dentro del baúl que estaba en su cuarto. Pensó que la señora Elena no se daría cuenta que le faltaba. Pero esa tarde la señora White necesitó su redecilla. La buscó en todos los lugares y no la encontró. En la noche, después del culto con las jóvenes, les preguntó si alguna había visto la redecilla. Betty quedó callada y no dijo la verdad. Al día siguiente, Dios impresionó a la señora Elena para ir a mirar dentro del baúl. Se sintió muy triste cuando vio que la redecilla estaba allí, pero le dio una oportunidad a Betty para que dijera la verdad. Aún así, Betty no confesó. Al contrario, por miedo de que fuera descubierta, ella tomó la redecilla y la quemó para que la señora White nunca supiera lo que había sucedido. Pobre Betty, se olvidó que Dios era amigo de la señora White y él le había mostrado en visión la escena cuando la joven quemó la redecilla. Cuando la señora White contó que había recibido la visión, Betty reaccionó de su error y dijo que no pensaba que Dios le mostraría en visión algo como una redecilla sin importancia. Elena perdonó a Betty y le enseñó que Dios la amaba tanto que no podría permitir que esa actitud pasara sin una corrección. ¿Saben, niños? Betty se arrepintió y no solo confesó su pecado, sino que también entregó completamente el corazón a Dios. Ella nunca se olvidó de que a Dios le importan hasta las cosas pequeñas de nuestra vida y que Él nos ama aún más de lo que podemos imaginar. Que Dios te bendiga. Es momento de tomar la palabra de Dios en nuestras manos y les invito a que lean conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Escuchemos el mensaje de este día a través del pastor Dolores Guevara. Un saludo para todos los que en este momento nos escuchan y nos ven a través de Hot Media Honduras y las diferentes plataformas por las cuales nuestra iglesia transmite este programa. Queremos agradecer a nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder estar con ustedes y poder compartir en este momento un mensaje de la palabra de nuestro Dios. En esta hora vamos a tratar de estudiar lo que Dios dice con relación a lo que debe ser la prioridad número uno en nuestras vidas. Y vamos a tener para iniciar una oración y pedir de esta forma la dirección de nuestro Dios para que Él pueda ser el que nos guíe y nos ayude a comprender lo que su palabra dice y también que nos ayude a ponerla en práctica. Les invito a que nos acompañen en una oración. Maravilloso Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder llegar a cada hogar de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de este medio, pidiendo que puedas bendecir a todos en su vida física como en su vida espiritual. Señor, que al estudiar tu palabra, tú nos puedas ayudar a entender el mensaje, pero también ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestra vida. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Como dijimos, mis hermanos, vamos a estudiar en este momento el tema que hemos titulado La mayor prioridad en nuestra vida. Y para ello vamos a tener como base bíblica el libro de Mateo, el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 25 al 30 lo que la palabra de Dios dice. Mateo 6, 25 al 30 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Mis hermanos, es interesante lo que Dios nos dice en su palabra. Pero quisiéramos en este momento pensar, estamos por finalizar un año y a punto de comenzar uno nuevo. Es común que en estos tiempos nosotros nos detenemos a hacer un análisis de las cosas que hicimos en el año que está finalizando y también miramos aquellas cosas que debimos haber hecho y no las hicimos. Pero también nos detenemos para hacer un plan y proponernos metas en el año que viene. Y eso es bueno, porque como cristianos nosotros tenemos que tratar de vivir vidas organizadas, planificar, y hay que saber qué es lo que queremos alcanzar. Pero hay algo interesante, poner en orden las prioridades es lo mejor que nosotros debemos de hacer. No debemos descuidarnos de aquellas cosas que son las más importantes. Y de eso es lo que nosotros en este momento queremos meditar juntamente con ustedes para poder saber cuáles áreas de nuestra vida son las más importantes. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer?
Y sobre esto nuestro Señor Jesucristo, Él nos ilustra la verdad de lo más importante con 3 figuras de la naturaleza. Y vamos a iniciar con el versículo 25 ahí en Mateo 6, donde dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí en este texto, si usted se dedica a pensar, a ver lo que está escrito, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a nosotros varias razones por las cuales no debemos afanarnos sobre las cosas que necesitamos, porque son importantes, pero Él nos dice que no hay que afanarse por eso. En lo siguiente, nosotros vamos a ver que por lo menos podemos encontrar en esta lectura bíblica 2 principios que son cruciales para ganar la guerra contra el afán. El primer principio nosotros podríamos decir que es establecer la prioridad número 1 en nuestra vida. ¿Y cuál es esa prioridad número 1? Es tener fe en la providencia de Dios, o sea, en el poder de Dios, en la benevolencia de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo ahí por eso dice: no os afanéis. Esa palabra afán en el original viene de la palabra merigna o merignao, cuyo significado es descuidado, o sea, o distraído. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está diciendo a cada uno de nosotros es que no debemos permitir que la ansiedad acerca del alimento, acerca del vestido, nos distraiga de las cosas más importantes en la vida. En la palabra de Dios encontramos un ejemplo de una persona que fue distraída por los afanes, y es el caso de Marta. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el libro de Lucas, el capítulo 10, versículo 38 al 42, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo responde a Marta y le dice que ella está afanada y turbada con muchas cosas, pero que María había escogido la mejor parte, lo que Dios nos está diciendo, mis hermanos, que Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y nosotros debemos de prestar atención a Dios, de estar delante de la presencia de nuestro Dios, de tratar de ver y escuchar lo que dice su palabra para poder ponerlo en práctica. Eso es lo más importante. A veces los afanes de este mundo, las cosas de este mundo nos distraen a nosotros, que hacemos a un lado a Jesucristo, que es nuestro Salvador, y nos centramos en las cosas del mundo, pero lo primero debe ser nuestro Dios. Ahora, aquí nosotros también podemos encontrar, además del principio que es poner a Dios en primer lugar, algunos argumentos por qué debemos de poner a Dios en primer lugar. Y el primer argumento está ahí mismo en el versículo 25, donde dice que no es
la vida y el cuerpo más que el alimento y el vestido. O sea, aquí lo que nosotros debemos de entender, que el cuerpo y la vida son más importantes que el alimento y el vestido. ¿Por qué nos serviría a nosotros tener alimentos si no tenemos vida? No podríamos utilizar los alimentos ni el vestido. Y entonces lo importante es entonces que nosotros podamos entender que lo más importante no es el alimento ni el vestido. Lo más importante es la vida y el cuerpo. Y aquí es un ejemplo de lo menor a lo mayor. Ahora, tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios que está relacionado de lo más grande a lo menor. En el libro de Romanos capítulo 8, el versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí nos damos cuenta en este texto de Romanos 8:32 es enfático, y el Padre dice que no perdonó ni a su Hijo, sino que lo entregó, dice, por nosotros. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que así como Él estuvo dispuesto, nuestro Padre Celestial, a dar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que viniera a morir en la cruz del Calvario, ¿no estará también dispuesto a darnos lo necesario para sostener nuestra vida, nuestro cuerpo? Es importante que nosotros podamos darnos cuenta que la vida y el cuerpo ciertamente son más importantes entonces con relación a la comida, al vestido. Ahora, Dios es el que nos provee a nosotros nuestra vida y nuestro cuerpo. Y si Dios provee la vida y el cuerpo, también nosotros debemos de entender que Dios es lo suficientemente poderoso para poder darnos las cosas necesarias para sostener nuestra vida y en nuestro cuerpo. Eso lo que quiere decir es que Dios debe ser lo primero en nosotros. Pero también la otra ilustración que Dios usa es de las aves. Y dice en el versículo 26 de Mateo 6, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí nos damos cuenta que hay un ejemplo de parte de Dios de la capacidad que Él tiene, del poder que Él tiene para proveer para las necesidades de todos. Y aquí dice las aves, dice que no siembran ni ciegan, sino que Dios, a través de su poder y por medio de la naturaleza, Él provee para sus necesidades. Mis hermanos, esto no significa que Dios está diciendo que usted y yo no debemos de hacer nada, que debemos de estar solo esperando lo que Dios va a dar. En el ejemplo de las aves, ahí nos damos cuenta que las aves, ellas siempre están ocupadas, ellas siempre están buscando el alimento, ellas están trabajando, haciendo los nidos y cuidando sus crías. Pero nos damos cuenta que Dios aquí en este ejemplo no está culpando a las aves de buscar en exceso las cosas. Pero tenemos un ejemplo de un hombre rico, ahí en la palabra de Dios, en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 16, que dice que el campo de este hombre había producido tanto que él ya no tenía espacio en los graneros para almacenar el producto, la cosecha. Y entonces dijo, esto haré más grandes los graneros, derribaré los que tengo, haré más grandes y ahí voy a guardar todo y voy a después a sentarme para decir, alma, tienes muchos bienes, ahora siéntate, reposa, come y bebe. Pero dice que el Señor le dijo, ahí el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La enseñanza, mis hermanos, que obtenemos en esta parte es que las cosas materiales no son lo más importante en la vida del ser humano. O sea, nuestra vida no depende de la abundancia de los bienes que nosotros poseemos.
nuestra vida, mis hermanos, depende de Dios. Dios es el que nos da la vida. Si Dios, mis hermanos, dice que nosotros somos más valiosos que las aves, y si Él sostiene las aves, dice que no nos sostendrá a nosotros también. ¿Por qué usted y yo somos más valiosos que las aves? Somos más valiosos, mis hermanos, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Porque usted y yo somos rescatados con la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió para darnos el perdón de los pecados, y eso demuestra el valor que Dios nos da a nosotros. Y si somos valiosos para Él, entonces, ¿cómo Dios no podrá interesarse en darnos todas las cosas que necesitamos? No permitamos, mis hermanos, que las cosas de este mundo, que los afanes nos distraigan de lo más importante, que es el estar delante de nuestro Señor, que el estar sirviéndole a Él, que el poder darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Ahora, nosotros podemos pensar que simplemente ocuparnos de las cosas, eso podría ser algo beneficioso, o que podríamos resolver los problemas. Pero el versículo 27 en Mateo 6 nos dice lo siguiente, escuche lo que dice: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Aquí nos damos cuenta en este argumento que ilustra a nuestro Señor Jesucristo, es que el exagerado afán de los hombres, por más que usted se preocupe, por más que usted se afane, nosotros no podemos de ninguna forma afectar o influenciar las cosas en nuestra vida. Aquí dice que porque más que nos afanemos nosotros, no podemos hacer que nuestro cuerpo pueda crecer un codo. El ejemplo entonces de la preocupación, mis hermanos, por las cosas de este mundo, no hará que nosotros las tengamos, porque quien nos provee todo es nuestro Dios. Usted puede afanarse mucho, puede preocuparse mucho, pero eso no es seguridad de que va a obtener las cosas que usted quiere. Las cosas que nosotros necesitamos es Dios con su poder, su providencia, que se encarga de proporcionarlo. Entonces lo que nosotros necesitamos es depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. La preocupación sobre la comida y el vestido no puede garantizarnos que el día de mañana la vamos a tener. Pero también tenemos otro ejemplo que Dios utiliza ahí, es el ejemplo de los lirios. Eso está en el versículo 28 al 30 de Mateo 6 y dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí tenemos otro ejemplo de la capacidad y de la voluntad de Dios para proveer. Y este es otro argumento que encontramos, que Dios se preocupa tanto por las cosas pequeñas como las grandes. Observemos, por ejemplo, Él dice: mirad los lirios, o sea, observen los lirios. ¿Cómo crecen? Yo pregunto, ¿será que los lirios hacen algún esfuerzo para crecer? No, los lirios crecen sin ningún esfuerzo de su parte, ni tampoco
de ningún cuidado otorgado hacia ellos de parte de alguna agencia humana. Mis hermanos, los lirios crecen porque Dios en su poder hace todas las cosas. El poder de Dios sobrepasa todo. Dice que los lirios, algo pequeño que nosotros podemos ver en la naturaleza, lo podemos contemplar, que ni siquiera Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y esto es posible por el cuidado provisional de nuestro Dios. Y si nuestro Dios, mis hermanos, hace eso con los lirios, ¿no lo hará con nosotros? ¿No nos proporcionará todo lo que nosotros necesitamos? Recuerde, como dijimos anteriormente, usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Usted fue diseñado para que estuviera con Dios por la eternidad. Y mis hermanos, si nos afanamos, dice el texto, nosotros seríamos hombres de poca fe. ¿Por qué razón? Porque ahí dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Si nosotros nos preocupamos más por el vestido y la comida, estamos demostrando poca fe en el poder de Dios para cumplir sus promesas. Porque Dios ha prometido darnos a nosotros todas las cosas que necesitamos. Pero si nosotros hacemos a un lado a Dios y ponemos nuestra atención y nos enfocamos más por obtener, conseguir las cosas del mundo, entonces estamos demostrando poca fe en el poder de nuestro Dios para darnos lo necesario. Ahora, las promesas de Dios son seguras, pero para que podamos recibir esas promesas de Dios, nosotros necesitamos algo en nuestra vida. ¿Y qué es lo que necesitamos? Aquí viene el segundo principio. El segundo principio, para que podamos recibir todas las cosas en nuestra vida, nosotros lo que necesitamos es hacer la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios sea la prioridad número uno en nosotros. Y ahí viene lo que dice el versículo 33 de Mateo 6, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aquí, mis hermanos, nos damos cuenta que para poder ganar la batalla sobre el afán, nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y hacer de la voluntad de Dios lo primero, la prioridad número uno en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Al servir a Dios por sobre todas las cosas, nosotros estaríamos, como dice la palabra de Dios, haciendo tesoros en el cielo. Y dice que donde nosotros ponemos nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Pero veamos algo, un llamado que Dios nos hace en su palabra, y eso lo encontramos allí en 1 Timoteo, el capítulo 6, versículo 17 al 19, dice, escuche lo que dice Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, de el llamado que Dios nos hace. Y Él dice, a no poner nuestra confianza
en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, sino que más bien dice que debemos de poner la confianza en el Dios vivo, aquel que provee todo y nos está haciendo un llamado, dice, a ser ricos en buenas obras, generosos, dadivosos, porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un carácter semejante al suyo, porque Dios ha sido tan generoso que no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio para que viniera a este mundo, para que diera su vida por nosotros y muriera en la cruz del Calvario. Entonces, nuestra confianza debe ser en Dios, porque Él es el que provee todo. Pero también nos está haciendo un llamado a que esa confianza debe ser siempre permanente, no por momentos ni por tiempos. En el versículo 34 de Mateo 6 nos dice lo siguiente. Escuche lo que dice. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí nos está diciendo a nosotros es que este día que hoy estamos viviendo tiene suficientes problemas, tiene muchos problemas en los cuales nosotros estamos involucrados. Y muchas veces no somos ni capaces de resolver los problemas que tenemos actualmente y estamos preocupados por el futuro, por el mañana. Entonces lo que Dios dice en esta parte es que nosotros debemos dejar de pensar en el futuro y concentrarnos en lo que estamos viviendo y en lo que estamos haciendo. ¿Por qué razón? Porque las preocupaciones del mañana, entonces nosotros no podemos tener el control sobre el futuro, sobre el tiempo. Nosotros no podemos adelantarnos a querer resolver problemas que todavía ni siquiera los conocemos. Dios dice, por el día de mañana, ¿por qué se afanan? ¿Por qué están preocupados? Porque muchas veces nuestra preocupación es lo que queremos tener para mañana, para el futuro, y por eso perdemos de vista muchas veces lo más importante que es nuestro Dios. Y Dios nos aconseja que lo sabio debe ser concentrarnos en el momento que estamos viviendo, prestar atención a lo que nosotros hacemos, para qué lo hacemos. Nosotros debemos de vivir y hacer las cosas, mis hermanos, para poder honrar, para poder glorificar a nuestro Dios. Porque recordemos que Él tiene siempre el cuidado. Recordemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios tiene el control del futuro. Dios conoce todo desde el principio hasta el final. Y ese Dios que tiene ese control es el que nos da a nosotros la promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida. No permitamos que los afanes, que las preocupaciones puedan distraernos a nosotros de lo más importante, que es el mantener nuestra relación con Dios, que es el tratar de prestar atención a lo que Él dice en su palabra, que es también el tratar de vivir nuestra vida en conformidad con la enseñanza que Él nos da, porque Él quiere que nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos dirigir por su poder, por Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros buscamos a Dios, como Él dice en el versículo 33, en primer lugar, Dios nos está haciendo una promesa. Y la promesa que dice, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? Todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida,
Puede ser el alimento, el vestido, la medicina, todo lo que usted necesita, Dios está prometiendo que Él lo va a dar, Él lo va a agregar. Si tan solamente nosotros podemos buscarlo a Él, darle a Él el lugar primero en nuestra vida y en nuestros corazones. Por eso nosotros debemos de entender la importancia que tiene el que nosotros estemos dispuestos a hacer siempre su voluntad. Porque haciendo la voluntad de Dios es como podemos tener la seguridad de que sus promesas se cumplirán en nosotros, de que sus promesas serán siempre una realidad en nuestra vida. Y mis hermanos, Dios nos está hablando en su palabra y Él nos está dando la ilustración con relación a la vida, a los lirios, a las aves, que son cosas que dependen totalmente de Él para su existencia en este mundo, porque Dios es el que se encarga de proveerles para sus necesidades el alimento, la comida. Así también Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos depositar nuestras vidas en Él, que necesitamos confiar totalmente en Él, sabiendo que Él es el que provee todas las cosas. Y mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Dios nos está llamando a no afanarse, a no distraerse con las cosas de este mundo, porque dice que los que se afanan con las cosas de este mundo son aquellos que no conocen a Dios. Dice que los gentiles buscan estas cosas, pero ¿por qué? Porque ellos no tienen ese conocimiento del Dios poderoso, del Dios que otorga todas las cosas. Por eso ellos se afanan en conseguir las cosas. Pero dice que nosotros no debe de ser así, porque nosotros sí conocemos a Dios y conocemos a ese Dios que es un Dios poderoso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios bondadoso, que Él es el que provee todas las cosas y que en Él nosotros tenemos todo lo necesario. Porque la palabra de Dios dice: separados de mí, nada podéis hacer. O sea, mis hermanos, nuestra vida sin Dios no tenemos seguridad. Nuestra vida sin Dios no tenemos esperanza. Usted puede tener riquezas, puede tener todas las cosas del mundo, pero si no tiene a Dios, está sin esperanza. Entonces Dios lo que quiere es que usted y yo podamos entender que Él es nuestra única esperanza y Él es nuestra única seguridad. Y así como hizo María cuando llegó Jesús a su casa, dice que ella se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús tenía para ella. Así quiere nuestro Señor Jesucristo que cada uno de nosotros podamos darle a Él el primer lugar en nuestra vida. Poder atender lo que Él quiere darnos, poder atender lo que Él dice en su palabra. Y no solo eso, sino que también podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Y para ir finalizando en este momento, mis hermanos, es importante que nosotros podamos recordar lo que Dios dice en su palabra y el llamado que Él nos está haciendo. El llamado es a no afanarnos, ni por la comida, ni por el vestido. Porque las personas que conocemos a Dios debemos de tener confianza en las promesas que Él nos hace. Debemos de saber que Él es capaz, que Él es poderoso para proveer lo necesario a cada uno de nosotros. Y es interesante, entonces, mis hermanos, que nosotros podamos entender que para esto el primer lugar lo debe tener Dios en nuestro corazón.
porque como dice el versículo 33 de Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Dios hoy está haciéndonos un llamado, y la invitación de Dios es a ponerlo a Él en el primer lugar en nuestra vida. ¿Quieres poner a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Quieres que Dios pueda bendecirte? ¿Quieres que Dios pueda proveer todo lo que necesitas? Ábrele el corazón al Señor, dale el primer lugar y Dios va a obrar y va a cumplir las promesas para todos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración para finalizar en este momento. Maravilloso Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el llamado que tú nos haces a confiar plenamente en ti, a entender que todas las cosas provienen de ti, que nosotros, aunque hagamos muchas cosas, aunque nos afanemos en este mundo, nosotros no podemos influir en nada en nuestra vida, que eres tú el que diriges todo, el que provees todo. Y no solo eso, sino eres tú el que nos das la seguridad de la salvación, porque tú moriste en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu amor, y ayúdanos a confiar plenamente en ti y a servirte como tú dices en tu palabra. Que el Señor, gracias, y lo pedimos no porque tengamos méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, son nuestros deseos en este momento. Hemos escuchado palabra de Dios a través del pastor Dolores Guevara. Se nos ha recordado de que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida y que para tener éxito, Él tiene que ser parte de ella. Gracias por estar en sintonía del programa La Iglesia al Aire. Les invitamos para que sigan cada una de las transmisiones de Hot Media Honduras. Que Dios les bendiga.